En el año de 1989, la tranquilidad de la ciudad de Querétaro se vio interrumpida por un aterrador y sangriento asesinato. Claudia Mijango Zárzac, de 32 años, una ex reina de belleza y maestra de catecismo de un colegio católico, le quitó la vida a sus 3 hijos, porque unas supuestas voces en su cabeza se lo ordenaron. ¿Sería enfermedad mental o demonios? Claudia Mijango Zárzac nació el 26 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa, México. Fue criada en una familia de clase media, una familia amorosa, donde no le hizo falta nada, al menos en el lado económico, esto según declaraciones de conocidos. Vivió una niñez y adolescencia tranquila. Aunque no era una estudiante destacada, terminó la universidad. Se dijo que en su juventud participó en concursos de belleza en Mazatlán y fue coronada reina. Sin embargo, no encontré información que respalde esto, ya que al menos en los concursos más reconocidos, tales como Reina del Carnaval de Mazatlán, no logré encontrar su nombre dentro de las ganadoras en las fechas que se supone participaría, y Nuestra Belleza Sinaloa no fue fundada sino hasta 1994, cuando ella ya se encontraba recluta. Esto no quiere decir que no ganó algún concurso de belleza, solo que no pude encontrar información sobre ello. Estudió la carrera de comercio y se casó con Alfredo Castaños Gutiérrez, un hombre 8 años mayor que ella, con quien luego tendría 3 hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio. Claudia heredó una cuantiosa cantidad de dinero de sus padres y se mudó con su familia a la ciudad de Querétaro. Ahí abrieron una tienda de ropa y todo parecía ir bien. Sus hijos asistían al colegio católico Fray Luis de León, donde ella era maestra de catecismo. Mirándolo desde afuera, parecían la familia perfecta. Sin embargo, la pareja venía atravesando una fuerte crisis matrimonial. Trataron de arreglar la relación buscando ayuda. Asistieron a terapia de pareja, pero al parecer, la relación entre ellos ya no tenía arreglo. Según una inestabilidad emocional de Claudia, llevaron al que el matrimonio fuera insostenible. También se dijo que hubo un tercero en discordia, incluso Alfredo así lo creía. Se llegó a comentar que Claudia tenía una relación extramarital con un joven sacerdote llamado Ramón, que trabajaba en el mismo colegio que ella. Esto nunca se pudo comprobar y los dos siempre lo negaron. Después del divorcio, Claudia obtuvo la custodia de sus 3 hijos. Se quedó a cargo de la tienda y siguió trabajando en el colegio. Todo parecía transcurrir de lo más normal. Pero la gente que la rodeaba pronto notó que los disturbios emocionales de Claudia se iban acentuando cada vez más. Decían que escuchaba voces extrañas, pero que nunca se lo comentaba a su exmarido para evitar problemas y porque éste ya de por sí la tachaba de loca. El domingo 23 de abril de 1989, Alfredo llevó a sus hijos a una kermés del colegio, sin saber que ese sería el último recuerdo que tendría de ellos. Cuando llevó a los niños de regreso a casa, tuvo una fuerte discusión con Claudia. Aparentemente éste le reclamó por el asunto con el sacerdote, pero Claudia siempre negó que hubiera una relación entre ellos. Pero sí aceptó tener sentimientos por él, aunque algunos llegaron a decir que la relación entre el padre y ella sí existió. Esa misma noche Alfredo le dijo que estaba dispuesto a perdonarla y a regresar con ella, pero Claudia se negó. Así que este molesto le dijo que se arrepentiría y que le pelearía la custodia de los niños. Esto provocó que Claudia quedara en una crisis nerviosa. Aún así, se cree que esa noche Claudia hizo lo habitual con sus hijos. Los llevó a sus habitaciones, los arropó, les dio la bendición, les dijo buenas noches y se fueron a dormir. Unas horas después, en la madrugada del 24 de abril de 1989, cuando aún faltaba un buen rato para que amaneciera, Claudia despertó. Las voces de su cabeza eran tan fuertes que habían interrumpido su sueño. Estuvo un rato escuchándolas, tratando de comprender si eran reales o no. Llamó a su amiga Verónica, a quien le comentó que se sentía mal, que escuchaba voces. Le habló de ángeles y demonios, de que Mazatlán, su lugar natal, había desaparecido y que todo en Querétaro eran espíritus.
Verónica le pidió que se tranquilizara y le prometió que cuando amaneciera iría a su casa para ayudarla. Verónica colgó el teléfono pensando que su amiga se tranquilizaría y tal vez regresaría a dormir, pero eso no fue así. Claudia bajó las escaleras y se dirigió a su cocina, de donde tomó 3 cuchillos. Luego se dirigió a la habitación donde se encontraba aún dormido su hijo Alfredo Antonio de solo 6 años y comenzó a atacarlo con uno de los cuchillos. Las heridas fueron tantas y tan profundas que logró desprender uno de los pequeños bracitos del niño. Los gritos desesperados del pequeño despertaron a su hermana mayor, Claudia María, de 11 años, que al llegar a la habitación le rogó a su madre que se detuviera. Claudia cambió de cuchillo y comenzó a atacarla a ella, hiriéndola más de 6 veces. Herida y con un pulmón perforado, la pequeña logró bajar las escaleras tratando de huir de su madre, mientras le imploraba que se detuviera y gritaba: «No mamá, no mamá, no lo hagas», gritos que llegaron a escuchar a algunos vecinos, los cuales no hicieron nada. Luego Claudia tomó el tercer cuchillo y apuñaló en el corazón a su hija Ana Belén de 9 años, quien se cree no puso mucha resistencia, ya que no tenía marcas de defensa. Cuando terminó con Ana Belén, salió a buscar a Claudia María, quien había quedado inconsciente en la planta baja cerca de la sala y el comedor, y volvió a atacarla, hasta asegurarse que estaba sin vida. La arrastró escaleras arriba y colocó su cuerpo sin vida en la cama del dormitorio principal, donde después también puso los cuerpos de Alfredo y Ana Belén, los cuales cubrió con una colcha. Se cree que Claudia se acostó junto con los cadáveres de sus hijos y se autolesionó en las muñecas. No se sabe si trató de terminar con su vida o lo hizo en un intento de ocultar lo que sucedió y aparentar que ella también había sido atacada por alguien más. Alrededor de las 8 de la mañana de ese mismo día, llegó a la casa de Claudia, Verónica, su amiga, tal como se lo había prometido, y se encontró con una escena escalofriante. Existen diferentes versiones de cómo Verónica encontró a Claudia esa mañana. En unas, dicen que fue hasta que entró a la casa y la encontró en la cama con los cuerpos de los niños y que incluso pensó que también se encontraba sin vida. Y en otra dicen que fue la misma Claudia quien le abrió la puerta a Verónica, que Claudia llevaba su vestido cubierto de sangre y desvariaba cosas sin sentido, tales como que sus hijos estaban bien y lo que tenían encima era salsa de tomate. Lo que sí se sabe con certeza es de que fue Verónica quien contactó a las autoridades, quienes al llegar al lugar también quedaron desconcertados por el horror de la escena. En un principio creyeron que alguien había entrado a la casa por la gravedad e inmensidad de la tragedia, y decían que no podían imaginar cómo una madre pudiera ser capaz de algo como eso. Claudia fue trasladada al hospital por sus heridas y unos días después pudo dar sus declaraciones. Unas declaraciones sin sentido, donde se refería a sus hijos como si aún estuvieran con vida. Declaró que no se preocuparan, ya que ellos estaban bien. Se refería a ellos como unos niños buenos, que no hacían travesuras. También les decía que se tenía que ir porque era la hora de ir por ellos al colegio. Al mismo tiempo declaraba que los niños se encontraban dormidos o que al menos ese era el último recuerdo que tenía de ellos. También en un momento habló de las voces que escuchaba, esas voces que le hablaban y le decían qué hacer. Incluso llegó a decir que una de esas voces era el padre Ramón, quien se había contactado con ella telepáticamente, el cual le decía que le quitara la vida a los niños. Pero al final negó todo y decía no acordarse de nada, solo recordaba a su amiga llegando a su casa y seguía insistiendo que sus hijos estaban bien. La defensa trató de argumentar que Alfredo, el ex esposo de Claudia y padre de los niños, había tenido algo que ver con lo sucedido. Pero las evidencias, tales como los cuchillos encontrados en un sillón y pruebas periciales, demostraron que Claudia era culpable de la muerte de sus hijos. Tras las incoherencias en las declaraciones de Claudia, se decidió que se le realizaran exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, las que determinaron que tenía un daño cerebral en el lóbulo temporal, lesiones que pueden provocar esquizofrenia, depresión y llevar a los afectados a tener periodos de violencia y trastornos de la personalidad. Debido a eso, se determinó que el caso era inimputable,
y se le condenó a estar bajo medidas de seguridad durante 30 años. La pena máxima contemplada en esa época por el triple filicidio, conocida así a la muerte violenta que da un padre o una madre a su hijo. Los periódicos y la sociedad condenaron el crimen y bautizaron a Claudia como la hiena de Querétaro. Fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepán, al sur de la Ciudad de México, hasta abril del 2019, cuando cumplió su sentencia y fue puesta en libertad a la edad de 62 años. Se dice que el día de su salida fue acompañada por varias personas, incluidos familiares. Abordó un vehículo con rumbo desconocido y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Hay quienes aseguran que fue internada en un centro psiquiátrico por una sobrina y que es visitada a menudo por familiares, pero eso no ha sido confirmado. La casa donde sucedieron los hechos está abandonada desde entonces. Han tenido que asegurarla levantando una barda para prevenir la entrada de algunos amantes de lo paranormal, quienes aseguran se han visto las almas de los pequeños por las ventanas y dentro de la casa. También dicen se escuchan los lamentos de los niños y unas pequeñas voces que gritan «No, mamá». Algunos curiosos solo entran por el morbo de lo sucedido. También hay quienes dicen que otros entran a realizar rituales satánicos. La casa ha sido vandalizada en diferentes ocasiones. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué creen que orilló a Claudia a quitarle la vida a sus propios hijos? Porque para familiares y amigos, Claudia era una madre amorosa, quien protegía y disfrutaba pasar tiempo con sus hijos. Los leo en los comentarios.